Muy bien, vamos a iniciar entonces hablando un poco sobre la normativa que regula este procedimiento de contrato docente en el presente año. Bueno, como todos ya sabemos, a partir del 7 de febrero se publicó el Decreto Supremo número 002-2025 Minedu, el cual pues esto también deroga el Decreto Supremo 020 guión 2023 Minedu, que era el decreto que regulaba el proceso de contratación. A partir del 8 de febrero, entonces, ya entra en vigencia este nuevo decreto y es el que nosotros tenemos que utilizar para poder, pues, implementar este procedimiento de contratación docente, que es la acción de personal que consiste en seleccionar y asegurar la dotación oportuna de profesores para el ejercicio de la función docente en los programas educativos y en las instituciones educativas públicas de educación básica y técnico-productiva, antes y durante el año lectivo. Asimismo, ese decreto supremo que regula el procedimiento de contratación docente tiene su ámbito de aplicación en el Ministerio de Educación, en las direcciones regionales de educación, así como las gerencias regionales de educación y las unidades de gestión educativa local. Así también en los programas educativos, en las instituciones educativas públicas de gestión directa y públicas de gestión privada por convenio de las modalidades de educación básica regular, educación básica alternativa, educación básica especial y educación técnico-productiva. Asimismo, en las instituciones educativas públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Bien, eh, como todos sabemos, ya existe un cronograma, el cual ha sido aprobado por las direcciones regionales o gerencias regionales de educación, ¿no? Actualmente nos encontramos, si observamos, estamos en validación de plazas. Hoy estamos 17 de febrero y entonces se ha dado inicio a la validación de las plazas que ya fueron publicadas el día viernes 14 de febrero. Como bien lo dijo el director, se han publicado un poco más de 79.000 plazas para contrato docente. Más adelante vamos a ver algunos detalles de cómo se tiene que realizar esta validación. Asimismo, posteriormente, ya a fines de febrero se va a iniciar la segunda etapa de este procedimiento, que es la etapa por evaluación de expedientes. Esta etapa se activa siempre y cuando todavía queden plazas vacantes desiertas de la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional. Vamos a verlo también más adelante los detalles. Hay que tener en cuenta que que el cronograma de contrato docente puede haber sido modificado a pedido del comité de contratación, pero para ello, con 48 horas de anticipación, el comité debe haber solicitado esta modificación a la Dirección Regional de Contratación Docente. ¿Sí? Muy bien, justamente vamos a hablar ahora sobre las funciones que tiene el comité de contratación. Como todos ya sabemos, está integrado por 3 miembros titulares y 3 miembros alternos. El director de UGEL es quien determina quiénes van a ser los miembros que conforman el comité de contratación. Asimismo, verificar que no incurran con los impedimentos para formar parte del comité. Asimismo, los miembros del comité tampoco pueden renunciar, salvo algunos conflictos de intereses o algunas situaciones que se susciten durante el procedimiento de contratación. ¿Cuáles son las funciones del comité? En primer lugar, el comité tiene que cumplir con el cronograma de actividades que ha sido aprobado por la Dirección Regional o la Gerencia Regional de Educación. Y en todo caso, si se ve la necesidad de tener que modificar el cronograma, tiene que hacerlo en un plazo mínimamente de 48 horas antes del inicio de la siguiente actividad. Y asimismo también comunicar a los postulantes, ¿no? Que son los que vienen siguiendo el cronograma.
Otra de las funciones importantes que tiene el comité es verificar antes de la adjudicación el cumplimiento de los requisitos y que los postulantes no se encuentren inmersos en los impedimentos para ser adjudicados. Asimismo, también tienen que publicar las plazas y bolsas de horas vacantes de acuerdo con el anexo 5 del Decreto Supremo 002-2025. Esto se tiene que publicar de manera física y virtual. Cuando decimos de manera física, se tiene que publicar en los exteriores de la UGEL, y cuando decimos de manera virtual, se tiene que publicar pues en las páginas del Facebook, en la página web o en las plataformas que tenga la UGEL para poder publicar pues estas plazas, ¿no? Que tiene que ser de conocimiento de todos los postulantes. Asimismo, la publicación de estas plazas tiene que darse divididas en cuáles son plazas orgánicas, cuáles son eventuales, cuáles son de reemplazo y cuáles son bolsas de horas. Otra de las funciones importantes que tiene el comité es verificar que los postulantes no tengan impedimentos, lo cual está establecido en la norma. Y si el comité se, digamos, se percataría que los postulantes tienen impedimentos, entonces tienen que declararlos no aptos y retirarlos de los cuadros de mérito. Otra función importante es verificar los títulos. En el caso de licenciado en educación, tienen que verificar en la SUNEDU, y en el caso de los títulos pedagógicos de profesor, en la plataforma que se encuentre vigente del Ministerio de Educación. Asimismo, el comité también tiene que absolver los reclamos que hayan presentado los postulantes durante los plazos establecidos en el cronograma, y luego de absorberlos y responder a los postulantes, tiene que publicar el cuadro de méritos. En ese sentido, la publicación final ha sido el día jueves 13, según cronograma eh, de contratación. Posteriormente, el día 20 y 21 de febrero, tienen que adjudicar las plazas en estricto orden de mérito. Asimismo, también algo nuevo que se ha implementado es la participación de veedores, ¿no? El director del UGEL puede solicitar la participación de veedores de alguna de las siguientes entidades, por ejemplo, de la Fiscalía de Prevención del Delito, de la OSI, del ADREO UGEL, de las organizaciones gremiales de docentes, del Consejo Participativo Local Educativo o de cualquier otra autoridad de la sociedad civil organizada. Asimismo, también un representante de la organización indígena local o en su defecto de la organización regional o nacional cuando corresponde a instituciones educativas del modelo de servicio EIB. La participación de las organizaciones gremiales deben contar con inscripción vigente en el registro de organizaciones sindicales de servidores públicos de la jurisdicción del UGEL, y solo podría participar un veedor por organización gremial. Asimismo, en cuanto a la designación de estos veedores, las entidades deberán cautelar que sus representantes no cuenten con los impedimentos descritos en el numeral 5.7 de la norma técnica, que son los mismos impedimentos para los integrantes del comité de contratación docente. Los veedores acreditados que adviertan alguna presunta irregularidad, entonces deberán informar del hecho al director de la UGEL o de la DRE, según corresponda, de forma inmediata, a fin que los titulares de estas entidades puedan tomar las acciones inmediatas que correspondan. Muy bien, vamos ahora a hablar sobre las disposiciones generales. Bien, básicamente este procedimiento de contratación docente en el presente año 2025 se desarrolla en dos etapas. Como todos sabemos, la primera etapa de renovación no se ha implementado, puesto que se ha venido llevando a cabo procesos de nombramiento, tanto en educación básica como en educación técnico-productiva. En ese sentido, hemos iniciado
con la segunda etapa, que es la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional. ¿Ya? Esta etapa está dirigida solamente para plazas de educación básica, es decir, educación básica regular, educación básica especial y educación básica alternativa. Si es que todavía quedarían plazas vacantes, pasamos a la tercera etapa que se denomina contratación por evaluación de expedientes, y en esta etapa van a ser ofertadas las plazas que han quedado desiertas de educación básica más las plazas de educación técnico-productiva y otros programas educativos. Asimismo, de manera paralela o transversal, desde que inició la etapa por contratación por resultados de la prueba nacional, se pueden ir llevándose a cabo el contrato por situaciones diferenciadas. Hay que tener en cuenta que este contrato se refiere básicamente, por ejemplo, a las instituciones educativas que tienen facultad de proponer, que tienen convenio con el sector educación. En ese sentido, estas entidades pueden ir presentando sus propuestas a la UGEL, las cuales son atendidas directamente por el área de recursos humanos, quien va a evaluar y, de ser el caso, ya podría ir emitiendo las resoluciones de contrato por situaciones diferenciadas. Muy bien. Vamos ahora a entrar de lleno a la segunda etapa, que es la que se está llevando a cabo actualmente, contratación por resultados de la prueba nacional. En esta etapa participan docentes que rindieron la prueba nacional en el año pasado y deberán presentarse en Lugel de su inscripción. Es importante tener en cuenta que ya se ha definido la UGEL en la cual va a participar el postulante. No hay cambio ya de elección de UGEL. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el postulante tiene que presentar a la UGEL según cómo se ha publicado la relación de postulantes habilitados para la contratación docente. ¿Cuáles son los requisitos? Tener menos de 65 años hasta un día antes del inicio de la vigencia de su contrato, es decir, hasta el 1 de marzo del 2025, eh, para el caso de la contratación por resultados de la prueba nacional. Asimismo, también todos aquellos que pretenden ser contratados en esta etapa, su título tiene que haber sido emitido hasta el 15 de abril del año pasado, del 2024. Y esto es porque ellos debieron haber ya tenido su título al momento de postular para el nombramiento. Es por eso que se les exige este requisito. Ojo que solamente se les exige el requisito del título, más no de los diplomados, de los cursos o de las especializaciones que complementan el perfil. Solamente el título es que tiene que haber sido emitido hasta el 15 de abril del 2024. Asimismo, también deben tener buena salud física y mental. Esto lo van a acreditar con la declaración jurada del anexo 8 y tienen que cumplir los requisitos dispuestos, presten atención en este aspecto, en el anexo 1 de la norma de nombramiento, es decir, la resolución viceministerial número 037-2024. Entonces, el comité de contrato tiene que trabajar en esta etapa con el anexo 1 de la norma de nombramiento. Y ahí yo tengo que verificar, según el grupo de inscripción al cual ha postulado el profesor, tengo que verificar que el título vaya acorde, ¿no? Según estos requisitos. Asimismo, también el postulante debe presentar los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 de la presente norma y su copia de DNI. Si el postulante es extranjero, deberá juntar a su expediente una copia de su carnet de extranjería, además del registro de su título. Bien, acá presentamos eh, los pasos a seguir en cuanto a la contratación en esta etapa.
El postulante presenta su expediente, el comité verifica el cumplimiento de los requisitos, como ya hemos dicho, en base al anexo 1 de la norma de nombramiento. Luego el comité actualiza el orden de méritos de acuerdo a las bonificaciones registradas y la evaluación de expedientes en el caso de los empates. Finalmente, el comité publica los resultados preliminares, se absuelven los reclamos y el comité publica los resultados finales. Esto debió haberse llevado a cabo el jueves 13 de febrero. Al final, el comité remite un informe a la UGEL del proceso, incluyendo los expedientes adjudicados y las plazas desiertas iguales a menores de a 15 horas, para que sean comunicadas a los directores y pueda ser contratado por situaciones diferenciadas. Muy bien, ahora vamos a comentarles sobre la etapa número 3, que es contratación por evaluación de expedientes. Hay que tener en cuenta que esta etapa se activa siempre y cuando hayan quedado plazas vacantes de la etapa de contratación por resultados de la PUM y se haya agotado todo el cuadro de méritos. Entonces ahí, ¿qué va a hacer el comité? Va a activar esta tercera etapa en la cual se van a tener en cuenta diferentes órdenes de prelación, que va a ir desde postulantes que tienen título, ya sea de licenciado en educación o título de profesor, y luego los siguientes órdenes van a ir bajando o flexibilizando hasta pues de repente postulantes con grado de bachiller o egresados. Pero todos ellos van a ser adjudicados según el orden de prelación. De ninguna manera se va a adjudicar primero a un bachiller que a un titulado. Primero, en el orden de prelación del anexo 6, va a estar pues un profesor que tiene título ya sea de licenciado en educación o ya sea título de profesor. Eso es importante traer a cotación. Los requisitos son prácticamente los mismos que en la anterior etapa, salvo que aquí el perfil de formación académica se va a cotejar con el anexo 6. En la etapa de contratación por resultados de la PU, el comité utilizaba el anexo 1 de la norma de nombramiento. En este caso, en la etapa de contratación por evaluación de expedientes, el comité va a utilizar el anexo 6 del Decreto Supremo 002-2025. Muy bien. Y asimismo también va a calificar los expedientes, ya sea la experiencia laboral, las capacitaciones, etcétera, de acuerdo al anexo 13 para educación básica y el anexo 14 para educación técnico-productiva. Todos estos anexos nos referimos al Decreto Supremo 002-2025, que es la norma vigente que regula el procedimiento de contratación docente. También el postulante debe presentar los anexos 9, 10, 11, 12 y 19, copia de DNI y el mismo requisito para los postulantes extranjeros. Aquí también presentamos el paso a paso para esta etapa de contratación por expedientes. El comité tiene que realizar una convocatoria, se tienen que publicar nuevamente las plazas desiertas y incluyendo las plazas de educación técnico-productiva. Los postulantes verifican las plazas y presentan sus expedientes a una sola UGEL. Un expediente a una sola UGEL. El comité verifica el cumplimiento de los requisitos de formación académica, como ya hemos dicho, teniendo en cuenta el anexo 6 y los órdenes de prelación que se establecen en dicho anexo. Asimismo, también en esta etapa, dependiendo si el comité lo solicita, se puede, digamos, adjudicar a postulantes con órdenes de prelación adicionales a los que están en el anexo 6 y que han sido aprobados por la Dirección Regional de Educación. Esto es a pedido del comité de contrato que solicita rebaja de perfil. Muy bien, el siguiente paso es clasificación de los expedientes aplicando los anexos 3 y 14.
El comité publica los resultados preliminares, se presentan los reclamos y la absolución de los mismos y se publican los resultados finales. Finalmente, para el día 13-14 de marzo, se adjudican las plazas en esta etapa de contratación. Hay que tener en cuenta que el compromiso de desempeño para contrato docente tiene como fecha de corte el día 21 de marzo del presente año. Ya para esa fecha, los comités de contrato deben haber elevado el informe para que el área de recursos humanos, conjuntamente con el responsable de Nexus, puedan hacer el registro de todos los contratos, las resoluciones, ¿no? Y se pueda cumplir con el compromiso de desempeño. Muy bien. Ahora vamos a ampliar un poco sobre la contratación por situaciones diferenciadas. Las plazas que se ofertan aquí son de las instituciones educativas por convenio con facultad de proponer, ¿ya? A propuesta de los directores o promotores de las instituciones educativas. Asimismo, también en esta contratación de situación diferenciada, también se pueden llevar a cabo a propuesta de directores de instituciones educativas que no son de convenio. Esto es siempre y cuando hayan quedado desiertas, por ejemplo, en la contratación por resultados de la prueba nacional, bolsas de horas menores a 15, y en el caso de la etapa de contratación por evaluación de expedientes, las plazas que hayan quedado desiertas en esta etapa pasan directamente a contratación por situación diferencial. Las plazas de educación religiosa también deben contar con la propuesta, en este caso, de la ODEC y ONDEC. ¿Cuál es el procedimiento? El director o promotor presenta el expediente de contratación al UGEL, en caso de que la plaza sea de una IE privada o una IE pública de gestión privada por convenio o de la IE pública de gestión directa a cargo de otros sectores o instituciones del Estado o de las instituciones de acción conjunta gestionadas por la Iglesia Católica con el visto bueno de la ODEC u ONDEC de la jurisdicción. Entonces se presenta el expediente al UGEL, como ya lo hemos dicho, es el área de recursos humanos quien revisa estos expedientes, que cumpla con algunos de los órdenes de apelación del anexo 6 y que no estén inmersos en los impedimentos. En ese sentido, entonces, se aprueba la contratación. Asimismo, eh, cuando hayan quedado horas iguales o menores a 15 en la segunda etapa y plazas que hayan quedado desiertas en la tercera etapa, también pasan a contratación por situaciones diferenciadas. En las vacantes por reemplazo de profesores, también el director de la institución educativa puede proponer para contrato con vigencia de 30 días, ¿no? Por situación diferenciada. Y si la ausencia del profesor continúa, podrá proponer por 30 días adicionales. Superado dicho periodo, es decir, 60 días, ¿ya? Y continúa todavía la ausencia del profesor, entonces las plazas se tienen que adjudicar por cuadro de méritos de la prueba nacional o de evaluación de expedientes según corresponda. Muy bien, ¿qué otras consideraciones debemos tener en cuenta? En primer lugar, que el comité de contrato docente, previo al inicio del acto de adjudicación, ya esto es importante tomarlo en cuenta, va a adjudicar a aquellos postulantes que cuentan con discapacidad físico-motora que le impide el desplazamiento a lugares alejados, y también a aquellos participantes que hayan presentado un certificado de discapacidad expedido por CONADIS en el marco de la resolución ministerial número 013-2015 del MINSA, en el cual pues de manera expresa se diga que tienen discapacidad severa. En estos dos casos, el comité tiene que adjudicar primero a estos postulantes. Ojo que esto ya lo vamos a aplicar ahora el día 20 de febrero.
antes de empezar por el cuadro de méritos, por la persona que esté primero en el cuadro de méritos, yo tengo que hacer un llamado a estos postulantes. En el caso de la discapacidad físico-motora, esto va a ser a una revisión visual. El comité tiene que revisar que efectivamente, por ejemplo, el postulante esté con silla de ruedas o de repente pues tenga una discapacidad que le impida desplazarse, que esté de repente con bastón, con un bastón de mano, ¿no? Etcétera. Entonces, en esos casos, se le va a poder adjudicar primero a estos postulantes, ¿no? O a aquellos que ya, pues, el comité tiene que haber identificado previamente que tienen discapacidad severa, que eso está en el certificado. Entonces, yo como comité tengo que prever esta situación para poderlos adjudicar antes que los demás postulantes. Esto donde yo lo encuentro en la disposición complementaria, ya de la norma de contratación docente. Ahí yo tengo que revisar, ahí está esta disposición. Otra consideración a tener en cuenta es que el postulante que no se presente en el acto de adjudicación o que estando presente decide no adjudicarse una vacante, puede ser llamado en una única oportunidad adicional. Entonces el postulante puede abstenerse, adjudicar una plaza y todavía tiene opción a ser llamado nuevamente. Asimismo, el postulante que no se pudo adjudicar o haya sido declarado no apto en su única postulación de la etapa de evaluación de expedientes, podrá volver a postular en otra convocatoria, en una UGEL distinta o en un área curricular o nivel distinto en la misma UGEL. Esto es básicamente referido a la etapa de evaluación por expedientes. Otra consideración importante es que el postulante de la etapa de la prueba nacional que no cumpla con la presentación de los documentos puede presentarlos como máximo hasta la fecha de presentación de reclamos prevista en el cronograma regional. ¿Esto qué quiere decir? Que si el postulante no presentó ningún expediente el día 4 y 5 de febrero o lo presentó incompleto hasta el último día para la etapa de reclamos, que fue el 11 de febrero, pudo haber presentado todo el expediente en su totalidad o parte de él, y en este caso el comité ya le quita la condición de observado. Otro aspecto importante también a tomar en cuenta es el hecho de el registro del título. Como todos sabemos, en el caso del título de licenciado en educación, yo puedo verificar en la plataforma de SUNEDU. Sin embargo, en el caso de los títulos pedagógicos, a veces la plataforma no está actualizada por la Dirección Regional de Educación. En ese sentido, el comité, si no advierte que está registrado el título del postulante, puede enviarlo para fiscalización posterior, ¿no? Y ya en la fiscalización posterior se puede verificar el registro del título básicamente pedagógico del postulante, puesto que el postulante puede ser adjudicado entonces en la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional. Muy bien, habíamos dicho que a la fecha actual estamos implementando la actividad de validación de plazas. En ese sentido, el día viernes se ha publicado 79.469 plazas orgánicas, eventuales y de reemplazo. A estas plazas, el comité tiene que adicionar las bolsas de horas. Asimismo, también se han publicado plazas del nivel secundario de educación básica regular y del ciclo avanzado de educación básica alternativa que no tienen carga horaria. En ese sentido, eh, el comité de la UGEL tiene que coordinar con el responsable de Nexus
para que puedan colocar la carga horaria que corresponde antes de realizar la publicación final el día 19 de febrero, es decir, pasado mañana. ¿Sí? Es muy importante este dato. Yo no puedo publicar plazas del nivel secundario o del ciclo avanzado de EVA que no tengan carga horaria, sino cómo se va a hacer la adjudicación. Tienen que tener carga horaria, tienen que tener un área curricular. Muy bien. Eh, Asimismo, la UGEL y la DRE también deben validar estas plazas teniendo en cuenta lo establecido en los numerales 13.1 y 13.2 de la norma técnica del Decreto Supremo 002-2025, a fin de que cada UGEL y DRE realice la publicación final de plazas el día miércoles 19 de febrero. Hay que tener en cuenta que esta publicación de plazas tiene que ser conforme al anexo 5. Tengo que diferenciar cuáles son plazas orgánicas, cuáles son plazas eventuales de reemplazo y bolsa de horas. En ese sentido, se ha venido recibiendo consultas respecto a las plazas reservadas de, de directores y subdirectores de instituciones educativas que vienen siendo evaluados en su desempeño. Se tiene ya una relación preliminar de directores que han salido desaprobados, que en muchos casos son más del 50% de cada UGEL, y en ese sentido todavía la relación final se va a tener a fines de febrero. Entonces es importante que cuando se publiquen las plazas se señale que estos profesores, o estas plazas, mejor dicho, son plazas de reserva, ¿correcto? Y que estos profesores están sometidos a una evaluación para que el postulante lo tome en cuenta al momento de la adjudicación. No queremos, pues, de repente que un postulante se adjudique en una plaza y luego se vea con la sorpresa de que a esa plaza va a tener que retornar un director que ha sido desaprobado y entonces el postulante, pues, ha perdido su oportunidad de elegir una plaza de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, cuando se publiquen las plazas, ya sea en el motivo de la vacancia, ya sea en la vigencia de, digamos, del contrato, colocar ahí una observación que estas plazas pues son directores que se encuentran, ¿no?, designados y que están justamente sometidos a una evaluación y es probable que puedan retornar a su plaza de reserva si desaprueban en esta evaluación. Bien, otro punto importante que también, digamos, es motivo de consultas es en relación a la contratación en plazas de educación intercultural bilingüe, ¿no? Eh, en ese sentido, se tienen los siguientes requisitos. Para la contratación por resultados de la prueba nacional en una plaza de formas de atención, de fortalecimiento y revitalización que requieren el dominio de la lengua originaria, se debe tener en cuenta los siguientes requisitos. En primer lugar, el postulante debe tener dominio oral y escrito de la lengua originaria de los estudiantes, de acuerdo con lo establecido en el anexo 3 de la norma de contrato, así como conocer la cultura local y estar incorporado en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. ¿Ya? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta para las plazas que son E y B. Asimismo, para el caso de las plazas e instituciones educativas de forma de atención, revitalización, ubicadas en zona urbana, solo aplica el primer requisito. Eso quiere decir que ya no se va a exigir que el profesor esté incorporado en el REMBRO, solamente que tenga el dominio oral y escrito. Asimismo, para la adjudicación de una vacante de institución educativa E y B,
En las áreas de educación física, en las plazas IP y en las plazas de inglés, no aplican estos requisitos. ¿Ya? En ese sentido, se pueden contratar profesores monolingües para estos casos. Ahora bien, podemos observar en cuanto a la adjudicación que hay diferentes momentos, ¿no? En un primer momento se va a contratar por resultados de la prueba nacional, de acuerdo al anexo 3 de la norma, ¿correcto? Eh, Luego, en la etapa de contratación por expedientes, también se contrata al anexo 3 de la norma, en este caso solamente le corresponde al anexo 6. Aquí hay una pequeña corrección. Ese paréntesis que dice solo anexo 6 va en la etapa de contratación por expedientes. En un tercer momento, en la contratación por resultados de la prueba nacional, aplico el anexo 4, ¿no? Como ustedes se dan cuenta, entonces, en esta etapa de contratación por resultados de la prueba nacional, primero veo el anexo 3, luego voy a ver el anexo 4. Igualmente también en contratación por expedientes, primero veo el anexo 3 y luego veo el anexo 4, ¿no? En el anexo 4 ya van bajando los niveles de dominio que debe tener el postulante. Si aún así persisten las plazas vacantes, la UGEL, de manera excepcional, va a adjudicar a los postulantes que participaron de la evaluación excepcional de dominio de la lengua originaria, cuyos resultados serán informados por la ADI. Posteriormente, la adjudicación se puede realizar según lo dispuesto en el numeral 25.3 del artículo 25 de la norma de contratación, y estos postulantes podrían no tener estudios o título pedagógico, según los órdenes de prelación aprobados por cada gremio. Y si aún continúan existiendo plazas vacantes en instituciones educativas E y B de revitalización de zona amazónica, los requisitos establecidos en el numeral 25.3 se van a considerar deseables. Sin embargo, los postulantes que cuenten con el dominio oral y escrito de la lengua serán adjudicados prioritariamente. En el caso de la zona andina, dichos requisitos continúan siendo obligatorios. Como ustedes se dan cuenta, en la adjudicación para estas plazas se va flexibilizando, en primer lugar, el nivel de dominio de la lengua, pero se mantiene el requisito, y luego, posteriormente, dependiendo, digamos, de la forma de atención, se puede flexibilizar todo el requisito, o también, pues, se pueden hacer evaluaciones a cargo de la Dirección Intercultural Bilingüe. Muy bien. Otro punto importante es la fiscalización posterior. La norma de contratación docente establece a través del área de personal o la que haga sus veces que la UGEL debe verificar de oficio la autenticidad de las declaraciones juradas, asimismo los documentos, informaciones y traducciones proporcionadas por el postulante en el procedimiento de contratación, de acuerdo a las acciones de control posterior previstas en el tubo del APA. Asimismo, establece que los postulantes son responsables de los datos y de toda la información que presenten en el expediente, la cual tiene carácter de declaración jurada en caso de implementarse un control posterior y se verifique que la información presentada no sea veraz, se comunica a las autoridades competentes para el inicio del procedimiento administrativo o proceso penal correspondiente. Además, precisa como una causal de resolución de contrato presentar declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada, ¿no? Esta es la base legal para poder implementar el control posterior. Acá vemos entonces cómo se lleva a cabo este proceso. Primero, la UGEL va a oficiar a instituciones para verificación de autenticidad, por ejemplo, a los institutos
o a las universidades, o por ejemplo también a la Dirección Regional de Educación para poder verificar el registro del título. Luego, la información, perdón, la institución que ha sido oficiada informa que el documento no se encuentra registrado, que es falso o no pertenece al docente. Y luego la UGEL lo que va a hacer, conforme a las causales de conclusión del contrato, va a resolver el contrato y va a derivar el expediente al área de procesos administrativos y también va a poner de conocimiento al Ministerio Público, ¿no? Ese sería el procedimiento del control posterior. Hay que tomar en cuenta que este control posterior se tiene que realizar en los primeros meses de la entrada en vigencia de la contratación, es decir, en los meses de marzo, digamos abril, hasta mayo, ¿no? Yo no voy a esperar a hacer el control posterior todavía pues en octubre, noviembre, cuando ya prácticamente está terminando el contrato, ¿no? Se tiene que hacer en los primeros meses de la contratación. Muy bien, para mayor información pueden visitar la página web de la Ley de Reforma Magisterial. Ahí están todas las plazas que se han publicado. Ahí está también el oficio múltiple, el decreto supremo y toda la información que necesiten. Asimismo, también nosotros contamos con un directorio de especialistas para las consultas puntuales, ¿no? Digamos que requieren mayor análisis. Entonces, el comité de contrato puede dirigirse a los especialistas asignados por región. Ahí ustedes pueden observar el nombre, el número telefónico, los anexos, así como los correos, ¿no? Posteriormente, la PPT se va a compartir a todos aquellos que se hayan registrado ya en el link que han enviado en el chat. A todos ellos se les va a compartir esta PPT con toda la información necesaria. Muy bien, de mi parte entonces ha sido todo en este primer momento y voy a dar pase a Ana Orozco para que pueda informar acerca de lo que sigue en esta asistencia técnica. Muchas gracias. Estamos seguros que la información que has brindado a todos los integrantes del comité de contratación va a contribuir con el trabajo que realizan. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa para dar luego inicio al bloque de preguntas y respuestas. Vamos a pedirles que en esos minutos también aprovechemos para llenar el registro de asistencia, que es muy importante en esta asistencia técnica. En unos minutos volvemos. Muy bien, ya estamos de regreso. Antes de iniciar con este bloque de preguntas, recordarle a los interesados que ya tenemos también en el chat el enlace para llenar la encuesta de satisfacción. En este enlace, al concluir el llenado de este formulario, va a poder tener un enlace que va a poder descargar la presentación de esta de asistencia técnica del día de hoy. Muy bien, Pedro, estamos listos para comenzar con este bloque de consultas. Tenemos innumerables consultas, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de absorber la mayoría de ellas. Muy bien, tenemos la consulta de la UGEL Unión. Tendremos un coordinador o un contacto a quien podemos realizar las consultas que se nos presenten durante el proceso de contratación. Pedro, ¿qué podemos orientarle a Claro, los... sí, sí, muy bueno, muy buena pregunta, ¿no? Y gracias nos da motivo para poder recordar que efectivamente nosotros contamos con un equipo de soporte normativo que está dividido por regiones. En la PPT está la distribución, asimismo también eh, pueden consultar si de repente son, digamos, integrantes nuevos que están conformando recién el comité, pueden consultar al jefe de recursos humanos o al responsable de Nexus, que es con quien tenemos bastante comunicación, ¿no? Ellos también les pueden dar quién es el soporte normativo que brinda a la UGEL. Bien, efectivamente, Pedro, en la última lámina de la presentación tenemos el directorio de especialistas asignados para cada región, justamente para poder tener un mayor grupo de personas que pueda atender los requerimientos de este proceso. Muy bien, vamos con la siguiente consulta. Para el caso de la adjudicación de plazas por convenio, los postulantes también deben cumplir el nivel de dominio de lengua originaria. ¿Qué nos podemos indicar, Pedro, al respecto? Eh, Miren, en el caso de, digamos, la adjudicación en
en plazas de convenio, los postulantes tienen que cumplir al menos con, si hablamos de formación académica, tienen que cumplir con uno de los órdenes de prelación establecidos en el anexo 6. En ese sentido, si también durante el desarrollo de las etapas se van flexibilizando los requisitos en cuanto al dominio de la lengua, entonces también los postulantes podría flexibilizarse este requisito cuando se trata de instituciones educativas de convenio, pero tienen que cumplir con alguna de esas flexibilizaciones. En este caso están establecidas en el anexo 4. Muy bien, Pedro, tenemos la siguiente consulta de la UGEL Santa. Nos consulta, en el cuadro de méritos de la prueba nacional existen auxiliares nombrados y con título de profesor y desean ser adjudicados en una plaza para contrato docente. ¿Qué documento debe presentar el postulante si es nombrado como auxiliar para poder adjudicarse en una plaza? ¿Qué le podemos indicar a la UGEL Santa, Pedro? Muy bien. Sí, el documento que tienen que presentar es el anexo 19, en el cual ellos van a acreditar que no existe incompatibilidad horaria ni de distancia entre el contrato o el vínculo laboral que ya tienen, el horario, ¿correcto?, con el que piensan adjudicar, teniendo en cuenta que solamente podrían adjudicar en plazas de hasta 21 horas pedagógicas. Ahora bien, si fuera el caso de postulantes que piden licencia sin goce de haber, tendrían que tener ya la aceptación de la licencia y esta tendría que ser sin goce de haber hasta el 31 de diciembre del 2025 para que puedan adjudicar en una plaza de 30 horas. O en caso contrario, como ya lo he dicho, solamente podrían adjudicar hasta 21 horas presentando el anexo 19 y todos los documentos que ahí se exigen. Muy bien, Pedro, importante aclaración. Vamos con la consulta de la UGEL Pacasmayo. En el caso del anexo 8 del Decreto Supremo 002-2025 Minedu, ha cambiado, los postulantes ya han ingresado sus expedientes con el Decreto Supremo anterior. ¿Es necesario cambiar dicho anexo cuando sean adjudicados estos postulantes? Bien, gracias por la pregunta. En la norma de contrato docente tenemos nosotros una disposición en el cual todas las actividades hasta la prepublicación tienen eficacia. En ese sentido, si el postulante ya presentó el anexo 8, entonces no hay necesidad de que se le tenga que exigir que tenga que cambiarlo con el nuevo. Muy bien, nos consultan cuándo saldrán las plazas de educación física del nivel primario. La... Bien, bueno, respecto a esta consulta, más adelante vamos a dar información. En este momento todavía no la tenemos. Muy bien. Los auxiliares de educación tienen que solicitar licencia sin goce de haber para poder adjudicarse a una plaza docente en EVA. No hay un cruce horario, consulta la UGEL Nazca. Claro, sí. Como habíamos dicho hace un momento, si el auxiliar en educación pretende adjudicarse en una plaza de contrato, solamente podría hacerlo en plazas de bolsa de horas hasta 21. Si él quiere adjudicarse en una plaza de 30 horas, tendría que presentar ya donde se le ha aceptado la licencia sin goce de haber hasta el 31 de diciembre del 2025. Eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente se trata de que él haya presentado la solicitud de licencia, ni tampoco que, digamos, su licencia sea de repente hasta mayo o hasta julio. Tendría que ser durante todo el año. El comité sí corrobora que ya la licencia ha sido aceptada y ya, digamos, se ha determinado con resolución, entonces ahí recién podría adjudicarlo en una plaza de 30 horas. Muy bien, la UGEL Parinacochas nos dice, para el contrato docente, ¿qué fecha debe tener el título de profesor o licenciado en educación? Sí, la fecha de emisión del título para esta etapa de contratación por resultados de la prueba nacional debe haber sido hasta el 15 de abril del año 2024, ¿no? Porque en esa fecha fue que
se inició las inscripciones para el concurso de nombramiento. Entonces la norma dice que hasta esa fecha puede haber sido emitido el título. Posterior a esa fecha ya no estarían cumpliendo con este requisito. Muy bien, Pedro, este año definitivamente tenemos una situación un poco atípica en el que el decreto supremo ha salido ya en medio del proceso. Entonces, la pregunta que nos hace la UGEL es, ¿el comité de contrato docente se conformó conforme a lo establecido en el DS 020-2023? ¿Se debe modificar esta conformación con la nueva normativa? ¿Qué le podemos orientar, Pedro? Sí, gracias por la consulta. No es necesario hacer ninguna modificación, puesto que tenemos una disposición complementaria en el Decreto Supremo 002, en el cual las actividades que se han llevado a cabo con el Decreto Supremo 020 hasta la actividad de prepublicación de plazas mantienen su eficacia. En ese sentido, los comités que se han conformado también mantienen su eficacia. No hay ningún problema con ello. A veces se mueve un poquito los audífonos. Muy bien, vamos a retornar con la pregunta que estábamos en cuestión. La Eugel Mariscal Nieto nos hacía una consulta sobre plazas, una consulta bastante importante. Dice, ¿las plazas de directivos que se encuentran en el proceso de evaluación van a ser validados para el proceso de contratación o hay que esperar que culmine dicha evaluación? Sí, muy buena pregunta. A ver, miren, la publicación final de plazas por parte del UGEL es el 19 de febrero, es decir, este miércoles. Por otro lado, tenemos que la relación final de profesores de la evaluación del desempeño de los directivos va a ser todavía a fines de febrero. Entonces, vemos que ahí hay un desfase, ¿correcto? Sin embargo, las plazas tienen que ser publicadas, pero se había indicado o se había dado la sugerencia que la UGEL tiene que colocar en la publicación de plazas, ya sea en el motivo de la vacancia o ya sea en la vigencia del contrato, tiene que publicar que estas plazas vienen siendo, digamos que pertenecen, son plazas reservadas de un director designado que viene siendo evaluado en este proceso de evaluación del desempeño, para que el postulante pueda tener presente ello al momento de elegir la plaza. Así es. Pero sí tendrían que ser publicadas. Muy bien. Digamos, para el caso de la verificación de títulos de institutos superiores, no aparecen los títulos antiguos. ¿Cómo hacemos al respecto? Esto genera reclamos por parte de los postulantes. ¿Qué solución o qué orientación podemos darle al respecto, Pedro? Sí, muy buena pregunta. También se ha recibido consultas al respecto. En ese sentido, toda vez que, digamos, la falta de actualización corresponde a la administración y no al administrado, nosotros somos de la opinión que los profesores puedan ser adjudicados, pero se envía fiscalización posterior, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el profesor que no se visualiza su título pedagógico registrado en estas plataformas, pero que presenta su título y cumple con todos los requisitos, entonces el profesor podría ser adjudicado, pero con la observación de que pasaría a fiscalización posterior para que se verifique su registro del título. Muy bien. ¿En qué momento se adjudican las plazas de educación religiosa? Nos consulta la UGEL. Sí, ya se pueden adjudicar desde esta etapa. Estamos hablando de plazas por convenio. En el caso de educación religiosa se adjudican conforme se realiza la adjudicación, ya sea por resultados de la prueba nacional o evaluación de expedientes. Muy bien. La consulta nos viene desde la UGEL Fulcán. Un docente es sancionado y separado temporalmente por 31 días por abandono de cargo. En el Decreto Supremo 020-2023, MINEDU, en sus numerales 21.2 y 21.3, indicaba que él fue sancionado por 30 días, no podrá trabajar un año, y el que fue sancionado por 31 días no podrá laborar por 2 años. Por ende, en el actual Decreto Supremo, si se dispensa, solo se cumple con la sanción que se le declara o en los numerales artículos 21, impedimentos para la postulación y adjudicación. A ver, Pedro, ¿qué Sí, podemos muy bien. indicarle? Sí, justamente antes de adjudicar, una de las funciones del comité es revisar que el
postulante no incurra o no esté inmerso en alguno de estos impedimentos. En ese sentido, si tiene medida preventiva, ¿no? No podría adjudicar, no estaría apto para poder adjudicar. Aquí tenemos otra duda sobre el tema de educación física. Nos dice, ¿cuál será la modalidad de adjudicación ya que el grupo de inscripción es general? Sí, ya en la nueva norma ya no es necesario que el postulante, digamos, señale, en el caso de IP y educación física, que señale el nivel, ¿no? Dado que el grupo de inscripción, como bien lo han dicho, es general. O sea, yo podría adjudicar en una plaza de primaria o en una plaza de secundaria. Muy bien, la siguiente consulta nos viene desde La Libertad. Para el caso de la propuesta por contratación por situaciones diferenciadas, si la propuesta no cumple con el perfil del anexo 6 del decreto supremo, se debe rechazar y si presenta un informe sobre la imposibilidad de encontrar personal que cumpla con el perfil, se debe remitir al Minedu para que autorice. Muy bien, muy buena pregunta. En una primera instancia, las propuestas deben cumplir con uno de los órdenes de prelación del anexo 6. Si posteriormente el convenio indica que no cuenta con personal, entonces ahí el comité puede solicitar la rebaja de perfil, pero no al Minedu, sino a la Dirección Regional de Educación. Una vez que la Dirección Regional de Educación aprueba esa rebaja de perfil, ya podría contratar al personal. Muy bien, si un postulante presenta los anexos en copia simple o escaneado impreso, ¿se le considerará válido? Sí, claro que sí. No hay que confundir, para el proceso de nombramiento se pedía que los documentos estén ferateados. Para el caso de contrato docente, el postulante acredita con copia simple. Muy bien, la siguiente consulta va, ¿solo basta con el registro de SUNEDU de los títulos extranjeros o es necesario que este sea revalidado? El título tiene que ser revalidado y además tiene que estar inscrito en SUNEDU. Muy bien, la UGEL Chanchamayos nos realiza la siguiente consulta. Según el anexo 8, declaran buena salud. Supongamos que se adjudica y si a la hora de trabajar se encuentra lo contrario, o sea, está impedido por licencia por salud, ¿qué procedimiento se debe realizar? Nos consulta la UGEL. Buena pregunta, ¿no? En este caso tenemos nosotros procedimiento de fiscalización posterior en el cual se puede justamente verificar, ¿no? Estas licencias que haya obtenido el postulante y en caso, digamos, o se haya adjudicado sin cumplir con los requisitos, hay un numeral para poder concluir el contrato docente. Muy bien, acá nos hace la siguiente consulta. Si aún existe el ranking por resultados de la prueba nacional, la propuesta por convenio de un postulante que no se encuentre en este ranking del OGEL a la que se propone, ¿procede su propuesta? Claro que sí, la propuesta por convenio no es necesario que esté en el ranking de la prueba nacional. Como hemos dicho, este contrato por situación diferenciada se realiza de manera transversal a las etapas de contratación, ¿no? Y se puede iniciar desde ahora hasta que termina todas las etapas de contratación. Es independientemente a ellas. De acuerdo. Y la siguiente consulta nos dice, un profesor de ciencia y tecnología quiere postular a EVA, pero su título no indica la modalidad de EVA, pero cuenta con una especialización. ¿En qué etapa puede participar? Bien, para esta etapa de contratación por resultados de la prueba nacional, el comité tiene que hacer el contraste con el anexo 1 de la resolución viceministerial 037, ¿correcto? En la siguiente etapa de evaluación por expedientes, el comité hace el contraste con el anexo 6 del decreto supremo 002-2025, que es la norma vigente de contratación. En ese sentido, habría que revisar, ¿no? Habría que revisar cuáles son los requisitos. Bien, Gustavo nos consulta quiénes deben presentar el anexo 19 para la contratación docente. El anexo 19 tienen que presentarlo, es parte de los anexos que debe presentar el postulante y básicamente o especialmente tiene que presentarlo con todos los documentos, ¿no? que acrediten que no existe incompatibilidad horaria y de distancia,
aquellos que ya tengan un vínculo laboral. Muy bien. La siguiente consulta nos formula Enrique Ampuero: el cumplimiento del perfil también va para las instituciones educativas por convenio, ya que ellos envían ingenieros o de otras carreras, pese a que hay profesores en espera. ¿Cómo se debería manejar estos casos? Sí, como habíamos indicado, en el caso de los postulantes o las propuestas que remiten las instituciones educativas de convenio, eh, en cuanto a la formación académica, deben de cumplir con alguno de los órdenes de prelación del anexo 6. Basta con que cumplan con uno de esos órdenes de prelación, podrían ser contratados. Y esto es a razón que existe en el caso, por ejemplo, de, digamos, de los colegios que tienen convenio con la Iglesia Católica. Esto está en el marco de un convenio, ¿no? Marco entre el Estado y la Iglesia Católica. En ese sentido, tienen esa facultad de poder proponer. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Naugel Grau nos dice en el numeral 5.12 del literal del DS 0002-2025, ¿qué medidas tomar con el postulante si su título pedagógico no se encuentra registrado en el enlace mencionado? Como sabemos, existen títulos antiguos en los que no aparecen estos enlaces. Ya hemos comentado, pero por favor refuerza la idea, Pedro, sobre este aspecto. Sí, claro, sí. Por favor, hay que tener en cuenta que existe la fiscalización posterior. Y en ese sentido, toda vez que el registro del título no ha sido actualizado por la administración, no se podría perjudicar al postulante, se le tendría que adjudicar, pero se enviaría a fiscalización posterior para que se pueda verificar el registro de su título. Aquí nos hacen una consulta, entendemos, sobre la rebaja del perfil, ¿no? Que en la modalidad de contratación por evaluación de expedientes, ¿qué pasaría? Dicen, si la convocatoria se realiza varias veces y el personal no cuenta con título, ni con bachiller, ni con estudios, bueno, es un escenario bastante negativo. ¿Qué se puede hacer en estos casos, Pedro? Sí, ahí se tendría que, la UGEL o el comité en primera instancia tendría que evaluar cuáles son los postulantes que se han presentado, ¿no? Y en ese sentido, si ninguno cumple con el perfil, pero tienen otro perfil, o sea, deben tener de repente estudios, capacitaciones, etcétera. En base a esa evaluación, ellos tienen que proponer un perfil y solicitan la rebaja del perfil o un nuevo orden de prelación a la Dirección Regional de Educación. La DRE aprueba ese orden de prelación y ellos ya pueden adjudicar a estos postulantes. En estricto orden de mérito siempre, ¿no? Muy bien, la siguiente consulta dice: un docente que figure en el cuadro de méritos de la prueba nacional, pero que no cuenta con título pedagógico, solo técnico, ¿puede ser adjudicado en la segunda etapa? No, en la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional, todos los profesores tienen que ser titulados. Es más, el título tiene que haber sido emitido antes de, hasta el inicio de la fecha de inscripción de su postulación al nombramiento, es decir, hasta el 15 de abril del 2024. Eso quiere decir que un profesor que no tiene título, que es bachiller, no va a poder ser adjudicado en esta etapa de contratación. Helber nos pregunta: ¿los casos de las plazas espejo se encuentran en las situaciones diferenciadas? No, las plazas de espejo, si se refiere, por ejemplo, a las plazas generadas porque en las instituciones educativas GEC hay profesores que han asumido la coordinación, entonces dejan 12 horas, ¿correcto?, para el contrato. Estas plazas son ofertadas en las etapas de contratación. Si a esas plazas espejo se refiere, la respuesta es que sí son ofertadas, inclusive ahora en la prueba nacional, ahí están publicadas las plazas. ¿En qué etapa se adjudican las plazas de coordinadores de Prono EI? ¿Qué le podemos indicar, Pedro? Sí, para el año 2025 se ha considerado un grupo de inscripción eh, en en la prueba nacional. En ese sentido, también se pueden adjudicar en esta etapa de contrato que se viene implementando. Muy
Bien, a mí me parece importante la siguiente consulta, dado que es un cambio que se ha realizado en este año. Dice, ¿se debe atender primero a los que tienen discapacidad o a un porcentaje? ¿Qué podemos esclarecer al respecto, Pedro? Sí, es importante la consulta para poder despejar las dudas. Eh, sí, los comités han consultado sobre la cuota laboral o sobre porcentajes. En ese aspecto se les está indicando que no aplica en el procedimiento de contratación, no aplica la cuota laboral, ¿correcto? Sí aplican las bonificaciones y lo que aplica también es que se va a adjudicar a aquellos postulantes que tienen discapacidad severa y a aquellos que tienen pues dificultad para trasladarse, ¿no? Para desplazarse. O sea, pero eso no está, digamos, relacionado a un porcentaje, sino que es de lo que el comité puede haber observado en los certificados de discapacidad. En este caso, tiene que revisar quienes tienen discapacidad severa. Y por otro lado, ya en el momento de la adjudicación, de manera visual, también va a poder de repente identificar a aquellos que tienen dificultades para desplazarse de manera notoria. Entonces, solamente aquellos postulantes que tienen discapacidad severa o de manera visual, de manera notoria, no puedan desplazarse, entonces ellos van a tener una preferencia en la adjudicación. Y eso está en la norma de contrato docente. Muy bien, Ana nos consulta. Un postulante tiene dos postulaciones en la misma UGEL, en diferente modalidad, nivel y área de conocimiento. ¿Se considera la primera postulación? Bueno, hay que precisar que esto solamente se puede dar en la siguiente etapa, que es evaluación por expedientes. Porque en esta etapa, evaluación por resultados de la prueba nacional, el postulante solamente está en una sola UGEL, ¿no? Ha sido ya, ha elegido una UGEL y ahí se encuentra, en un cuadro de mérito de su UGEL. Pero en la siguiente etapa, el postulante solamente puede postular a una sola UGEL. Si es que se detecta que tiene más de una postulación, solamente se va a considerar la primera de ellas, acotando que eso es en la siguiente etapa. César Juárez nos dice, los docentes que este año no cumplieron con subsanar observaciones o no presentaron sus expedientes fueron retirados del cuadro de mérito 2025. Para el año 2026, ¿cuál será su situación? Bien, hay que precisar que aquellos profesores que no presentaron expedientes podían hacerlo hasta la actividad de reclamos. Si a esa fecha no llegaron a presentar nada, entonces ya el comité los retira del cuadro de méritos para este año. El siguiente año ellos pueden presentar todavía sus documentos. Muy bien, esta consulta nos dice, un postulante que se encuentra en el cuadro de méritos, pero cuenta con título de artista profesional, especialidad artes visuales y pintura, ¿es procedente atender en esta etapa o tiene que ser en la etapa de expedientes? El título es expedido por la Escuela Superior Formación Artística Pública Mario Alvarado de Cajamarca. Bien, bueno, me parece que esta consulta ya la hemos recibido de manera interna, pero voy a decir lo siguiente. En el anexo 1, ¿no? En el anexo 1 de la resolución viceministerial 037, ahí están los requisitos de formación académica. Ahora bien, para el nombramiento también existen, digamos, denominaciones o títulos similares, que eso está publicado también dentro de lo que es el concurso de nombramiento. Ahí también puede verificar el comité si el título del profesor cumple con estas denominaciones similares, ¿no? Para mayor consulta, si es que todavía queda la duda, ya el comité tendría que, digamos, dirigirse a la dirección de evaluación docente, la DIET, para que le puedan de repente absolver esta consulta que acaban de hacer. Muy bien, un docente nombrado con 30 horas pedagógicas puede participar en un contrato para EVA con 30 horas. No, solamente podría participar en bolsa de hasta 21 horas pedagógicas.
¿Las plazas de coordinador de PRONEI deben ser atendidas en la segunda o en la tercera etapa? Nos consultan. Sí, pueden ser atendidas ya en esta segunda etapa, dado que ya existe un grupo de inscripción para este cargo. Yelmi Patiño nos dice, ¿quién solicita el control posterior, el comité de contratación o el área de recursos humanos? El comité de contratación, como revisa los expedientes, es quien tiene que, en el informe, derivar cuáles van al control posterior, en el informe final que realizan por cada etapa. Muy bien, nos dice Laugel Lucanas, si tengo plazas excedentes, no, si tengo excedentes que aún no he reubicado y luego de publicar las plazas de contrato, ¿se puede realizar las resignaciones de estos excedentes en las plazas vacantes antes de la adjudicación por contrato docente? A ver, voy a tomarme un tiempo para poder analizar la pregunta. A ver, si tengo excedentes que aún no reubiqué y luego de publicar las plazas para contrato, se puede realizar las reasignaciones de estos excedentes en las plazas vacantes antes de la adjudicación. Bien, no, para yo hacer la publicación ya tengo que haber reubicado estos excedentes. Yo no puedo publicar una plaza excedente y luego recién hacer la reubicación, porque estaría perjudicando al postulante y además que está prohibido hacer esta publicación de plazas excedentes. Bien, Tendría que Pedro. hacer la reubicación antes del miércoles. Muy bien, Pedro, me parece muy bien para también no se pierdan las oportunidades de los docentes de poder acceder a una plaza. Pedro, hasta aquí hemos llegado con el bloque de preguntas. Recordarles a todos los interesados, por favor, llenar la encuesta de satisfacción para que puedan descargar desde un enlace la presentación del día de hoy. Muy bien, Pedro, ¿quisieras agregar o indicarles algún mensaje importante a las personas que nos acompañan el día de hoy? Sí, gracias por la oportunidad, agradecerles por su participación y también pues invitarles por favor que cualquier consulta que tengan la hagan llegar al sectorista normativo, ya sea por WhatsApp, por teléfono o por correo, para poder pues dar la opinión de manera oportuna y evitar, digamos, que se vaya a transgredir la norma o evitar también pues de repente perjudicar a los postulantes, ¿no? Eso sería básicamente, Anita, y nuevamente agradecerles por su participación y que llenen la encuesta para poderles remitir la PPT conjuntamente donde está también la distribución de sectoristas y la encuesta de satisfacción también, ¿no? Esperamos que sea positivo. De repente podríamos también de señalarles que el día viernes se hizo la publicación preliminar de plazas y que tienen ahí un plazo para el proceso de validación. Así es. Hasta el día miércoles 19 tenemos para poder validar las plazas. Recordar que hay plazas que no tienen carga horaria en educación en nivel secundario y en EVA avanzado. Entonces ahí imagino que ya han hecho la carga de cuadro de horas hasta el viernes anterior, porque el corte de la prepublicación ha sido hasta el viernes 7, entonces han tenido hasta este viernes 14 para haber hecho la carga de cuadro de horas, entonces ya tienen la especialidad, la deben colocar. Asimismo también en las plazas de educación para el trabajo hay que señalar cuál es la especialidad para que el postulante pueda saber, ¿no? Y pueda presentar ahí los requisitos. Agradecemos la participación de todos los integrantes de los comités de contratación que nos acompañaron el día de hoy en esta asistencia técnica. Esperamos que esta sesión haya sido de utilidad para resolver dudas sobre el proceso de contratación 2025. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.